Está con nosotros Juan Carlos Fernández, socio de Abricuot. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Hay un nuevo fenómeno que democratiza la inversión inmobiliaria en residencias de lujo. Es una startup española que facilita la compra de estas segundas viviendas de lujo. Viene a cubrir un espacio importante. ¿Cuál es el plan de la compañía? ¿Cuál es la fotografía que ve en el sector? ¿Y cuáles son las claves de Abricuot? Bueno, pues el plan de la compañía, de hecho, efectivamente es dar acceso a segundas residencias de lujo pues a personas y familias en España que sin necesidad de tener unos ingresos altísimos pues pueden disfrutar de estas segundas residencias de un nivel muy alto en los destinos más valorados o más deseados de España, ¿no? Al final, Abricuot lo que hace es vender, selecciona, comercializa y realiza el mantenimiento de estas viviendas que se venden de forma fraccionada, es decir, hasta un máximo de 8 personas pueden comprar una participación en esa casa, lo que les da derecho a utilizar esa segunda vivienda de una forma flexible, reservando fechas a través de una aplicación hasta 45 días al año, ¿no? Que es más de lo que de hecho se suele disfrutar una segunda residencia en España, ¿no? Es decir, sería como una compra participada por varios propietarios. Efectivamente, Abricuot realiza la compra, se estructura se crea una sociedad civil que es la que gestiona esa vivienda. Y los copropietarios, por decirlo de alguna manera, tienen una participación en esa sociedad civil y utilizan la casa durante 45 días al año de forma exclusiva, cada uno de ellos. Me imagino que agosto será la parte más complicada de cuadrar, ¿no? Bueno, no exactamente. De hecho, al final tenemos que ver las segundas residencias dónde están situadas y también cuál es el tipo de perfil al que vamos dirigidos. Al final, nosotros estamos enfocados en 3 tipos de destinos. Por un lado, en primer lugar, lo que son destinos tradicionales, efectivamente de costa e islas, que van dirigidas, pues bueno, efectivamente al viajero, digamos, o al propietario nacional, pero también internacional. No hay que olvidar que España, por ejemplo, y de hecho es uno de los motivos por los que iniciamos nuestra compañía comercializando en España, pero nuestro objetivo es comercializar también en el resto de Europa. Pues bueno, en España es el país, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y otros, donde la penetración, digamos, las familias, el mayor porcentaje de familias tienen una segunda residencia en España, y estas familias es en España el país fundamental donde tienen esa segunda residencia, pero también es el primer país o uno de los primeros países donde viajeros internacionales, ya sea británicos, franceses, alemanes, etcétera, también tienen su segunda residencia, con lo cual en función del destino puede haber más foco hacia verano o no, pero también vamos dirigidos a lo que son las nuevas tendencias de los nómadas digitales, que buscan combinar también trabajo y ocio y que distribuyen a lo largo del año también sus estancias. La mayoría de las veces no son estancias a lo largo de mucho tiempo, porque el mayor número de días que permitimos seguidos dentro de nuestro esquema son 2 semanas seguidas de disfrute de la vivienda, ¿no? ¿Qué rentabilidad esperáis por cada inmueble o cuál es más o menos la media de rentabilidad? Bueno, la rentabilidad, por un lado, para los compradores, porque los compradores, de hecho, son copropietarios de una parte de la vivienda, tiene que ver con la fluctuación que tiene el precio de la vivienda. Al final, estamos hablando de viviendas muy especiales, muy deseadas, de muy alto standing, con lo cual este tipo de viviendas se suele revalorizar con el tiempo bastante bien. Por la parte nuestra de Abricuot, nuestro esquema de negocio es que por supuesto, las casas, como decía, las seleccionamos, las comercializamos, realizamos todo el mantenimiento, con lo cual, y por supuesto nos encargamos de todo lo que es los servicios, ya sea suministros, ya sea pago de impuestos, etcétera. Por eso se cobra una comisión del 12,5% de puesta en marcha de la sociedad, de la vivienda, etcétera, por decirlo de alguna manera, llave en mano, y luego una comisión mensual que viene a cubrir todos los costes de mantenimiento de la casa, que se elabora en base a un presupuesto anual para cada una de las viviendas, ¿no? En este esquema, por ejemplo, también, ¿qué facilidad tiene también el comprador a la hora puede, por ejemplo, pedir hipoteca o tiene que ir en cash a la compra? No tiene por qué ir en casa a la compra, efectivamente. En principio, una hipoteca no es la forma más clara de si necesitas financiación. Abricuot, por supuesto, facilita o tiene acuerdos con entidades financieras que pueden proporcionar, pero son más en base a créditos personales que créditos hipotecarios por la propia naturaleza de la copropiedad de la vivienda, ¿no?
Muchísimas gracias, Juan Carlos Fernández, socio de Abricot, y mucha suerte en esa pelea y en una apertura de mercado diferente que puede tener mucho éxito. Pues muchísimas gracias. Buen día y buen negocio. Gracias.